La ciencia se ha construido en un sistema que ha girado alrededor de Europa, de Estados Unidos, que ha privilegiado a los hombres, a ciertos tipos de hombres, ¿no? El blanco, heterosexual, cis. No había yo salido de mirar hacia arriba y decir, las hojas son de este color y no me había preguntado. Y yo creo que cuando nos lo cuestionamos con ternura, también nuestra relación entre seres humanos cambia. Y entonces ahí también entendí, entre esos 27 y estos eventos, que era válido pedir ayuda, porque claro, yo también pasé por aquello de necesito resolver esto. Un poco como mi papá hacía o así, intentar resolver todo él, no pedir ayuda. No puede quebrarse uno porque esto tengo que hacerlo yo, como así, es mi deber. Shh. Bueno, estamos acá con un personaje, además que, aparte de ser particular, es muy especial. Te admiro muchísimo por primero tus ganas de divulgar ciencia a partir de redes. Me parece un man también súper ultra inteligente, pero además de todo también admiro mucho tu bigote. Así que bienvenido, Muchísimas gracias. bienvenido. Hoy estamos con Efraín. Buenas, buenas. ¿Cómo está? Vale, y antes de comenzar, pues bueno, lo que hemos cogido como dinámica es invitar a la gente también a que nos sigan. Nos encuentran el podcast como tal, está en YouTube, en Ok. Spotify y Apple Podcast, como Entre Manes Podcast. Y en redes sociales estamos subiendo clips, tenemos también el diccionario o manual del hombre Lo estuve viendo. consciente, no deconstruido, sino consciente, que entonces estamos como en esta nueva dinámica también de subir por ahí clipsitos, quotes y que aprendamos. Yo he aprendido un montón también de esta nueva información que estamos dando. Maravilloso. Entonces, arroba Entre Manes Podcast para Qué que chimba. nos sigan. Efraín, ¿cómo estás? Bien, Juan Pablo, no, feliz de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. También súper admirador de este espacio y de la iniciativa, además de posicionar estos temas como importantes, porque finalmente siento que se vuelven como un elefante en la habitación de lo que no se quiere hablar, pero hay que hablarlo, Sí. y más en estos tiempos donde se necesitan preguntas, cuestionamientos, curiosidad alrededor de las masculinidades. Así que muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por este espacio. A ti por aceptar, por querer estar acá en la casa. Realmente estamos sentados en el comedor de Además, nuestra casa, así muy que bella casa. bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, vamos a romper un poquito el hielo y los nervios. Te voy a hacer 5 preguntas donde tienes que responder sí o no y las iremos, tal vez volvemos a ellas o no, o si quieres preguntarme también más adelante. Esto es algo importante y es que la idea de todo esto es que sea una conversación, ¿sí? Así que si que me quieres devolver preguntas y preguntarme sobre mí, como cómo no, estoy muy, muy abierto y dispuesto a hacerlo. Ok, Vale, entonces lo primero es sí o no, no más. ok. Científicamente, ¿los hombres son más prácticos que las mujeres? No. ¿Te preocupa cómo lucen tus uñas? Sí. ¿El ego es útil? No. ¿Eres mejor divulgando ciencia que hablando de ti mismo? Sí. ¿Te has sentido deseado en las últimas 2 semanas? Sí. ¿Te has sentido deseado? Bien, felicitaciones. Bueno, buenísimo, listo. Bueno, arranquemos esto. Yo tengo muchísimas preguntas por hacerte. Pero antes me gustaría saber quién es Efraín desde el comienzo. ¿Cómo eras de niño? ¿Cuáles eran tus intereses? Sé que eres biólogo, si no estoy mal, Ajá. eres biólogo. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Te lo cuestionaste o fue estas decisiones de adolescente de no sé qué hacer y más o menos me gusta esto y me meto por allí? Cuéntame. Bueno, abre bocas. Soy un amante de la salsa. Me encanta bailar, me encanta escuchar salsa. Siento una fijación Ujú. muy grande por ese género. ¿Desde cuándo? Desde muy chiquito, hablando de ¿Verdad? la infancia, sí. Ok. Tengo muchos recuerdos de viajes en carretera donde mi mamá ponía el grupo Nietzsche o Ok. Joy Arroyo en CDs o de cassettes. Yo decía, suena chévere. Y las tías también, oiga, venga, bailemos porque esto le va a servir cuando sea grande, me decían. Y sí. Entonces, amante de la salsa, me gusta mucho la música. eh, Toco y exploro instrumentos de viento como la gaita y el saxofón. Ujú. Y encontraba en el teatro
y en el cuerpo o la expresión corporal como espacios hermosos para también explorarme. Y me encanta leer, tengo una fijación hoy por la historia y la filosofía y la sociología de la ciencia. Si hoy me preguntaran qué quisiera estudiar o qué le diría a Efraín del pasado, ¿qué estudiarías? Le diría, estudié historias Claro, también, porque me encanta de acuerdo. pues todo lo que he aprendido con la biología. Y ya como en términos más profesionales y académicos, sí, estudié biología, luego hice una maestría en periodismo y eso me llevó a navegar las aguas del periodismo científico, de contar historias en distintos lugares, en medios, en estrategias de comunicación científica y luego, o paralelamente a todos esos trabajos, a la creación de un proyecto hermoso que dirijo con un equipo maravilloso de personas. Siempre las nombro con Ignacio, con Sara, con Jacobo, con Kelly, que se llama Shots de Ciencia, que es un laboratorio de comunicación y de periodismo científico. Y frente a los temas de las masculinidades o de la identidad de que uno se empieza a cuestionar, yo creo que, pues, mm, quizás como muchos hombres, nací en un seno familiar tradicional, ¿no? Papá, mamá, hermana, em, viendo a mis papás igual con ciertas dinámicas, ¿no? El hombre proveedor, el que trabaja, el que sale antes de las 8 de la mañana y llega muy tarde, ¿no? Y que está ahí como para ayudarte a hacer las tareas. Y del otro lado mi mamá, que también como entre sus cosas y como el poco tiempo que tenía para hacer sus proyectos, pues la persona que se levantaba muy temprano a hacerte el desayuno para mandarte al colegio y tener la comida en la casa. Y perdóname, te interrumpo acá. ¿Entre tus papás eso era un pacto? O sea, como que ellos dijeron, esto va a ser así, o se dio por hecho. Yo creo que es de las cosas que se dan por hecho en Ya, la cultura en la que crecimos. Entonces crecí viendo eso, crecí también pues viendo a mi hermana mayor, muy, digamos, juiciosa con sus disciplinas, quizás recibiendo todo eso y haciendo un poco lo que, o respondiendo a lo que esperaba la expectativa familiar de ella, pues ella es médica, entonces alguien que se levantaba, que se acostaba a las 7 de la mañana y se levantaba a la 1 de la mañana para estudiar, claro. no, a las 7 de la noche se Sí. levantaba a la 1 de la mañana para ¿Por estudiar cuántos para un años? parcial, por cuántos años, y yo veía eso. Sí, Y paralelamente yo creciendo con una particularidad, y es que yo creo que siempre me consideré como muy abstraído de la familia. eh, Como que no sentía que me relacionaba como muy desde la compinchería y qué hubo, cómo te fue hoy, ¿no? Mi papá siempre alguien que le decía a uno, te tiene que ir muy bien en el colegio, tienes que ser el mejor, ¿no? Como los hijos para mostrar a los demás. em, de pronto nunca sentía como lo que empecé a conocer y ver en las casas de mis amigos y amigas durante el colegio y después en la universidad como una parcería, ¿sí? Una compinchería con sus papás, muchos de esos papás separados, pero los míos seguían juntos. Después entendiendo más que igual seguían juntos dentro de una dinámica supremamente disfuncional, ya no como pareja, sino yo empecé a hacerlo así como, a verlo como una compañía que les funcionaba, pero pues yo no sentía que había la ya asociación. como, exacto, no había un vínculo de pareja y eso también lo empecé a de pronto a ver y a observar sin saber qué significaba, pero sí me parecía raro. Sobre todo me parecía raro porque de pronto extrañaba algo que yo nunca había vivido y si otros amigos y amigas lo habían hecho eh, en esa relación con sus papás. Como, no sé, o sea, yo creo que muy pocas veces le he dicho a mi papá en particular que lo amo, ¿Verdad? ¿no? Y que a mi mamá tampoco le he dicho mucho. Y, y él a ti, por ejemplo. Creo que tampoco, ¿no? Sí. ¿Sabes? Como que eso nunca fue tan tradicional. Ellos tienen sus rollos ahí de... eh, eh, yo creo que mal llamadas infidelidades, o sea, es decir, todo lo que te estoy contando después toma una perspectiva cuando entiendo Totalmente muchísimas diferente. cosas. Pero pues es una familia, con todo el respeto, si llegan a ver esta conversación, pues así es lo que somos y esa es mi interpretación.
eh, Claro. que, que se crea de esa forma. Nosotros también un poco como siempre sentí que ante las demás personas teníamos que ser la familia perfecta, ellos el matrimonio perfecto y nosotros los hijos para mostrar que les va muy bien en el colegio, en la universidad y toda la cosa. Pero por ejemplo con mi papá siempre la relación era muy alrededor de lo material y las notas académicas, o eso fue lo que yo entendí muy Ujú. rápido. Entonces, si me iba bien, él no tenía por qué exigirme nada más, porque para mí eso era el acuerdo, ¿no? Nunca había algo distinto. Nunca faltó nada en la casa, siempre hubo como la posibilidad, afortunadamente, de pues tener comida, de tener educación, de tener caprichos también. Y ya cuando entré a la universidad, como que de pronto me volví más rebelde, más de salir a mi casa, desde mi casa muy temprano, 7 de la mañana, llegar a la universidad y salir de la universidad a las 10 de la noche. Así no estuvieras en clase. Así no estuviera en Ujú. clase. Me iba a a la biblioteca o me quedaba parchando con amigos o leyendo. Y como que empecé a sentir de pronto la necesidad de llegar a mi casa muy tarde para no cruzarme con nadie, que también me parecía raro, porque reconocía pues esa relación que ellos tenían como muy de disputa y siempre discutiendo y Ya, la verdad no me gustaba para nada. ya. Y me graduó, empiezo a hacer mi maestría en periodismo y termino esa maestría. Bueno, ahí nace todos los shots de ciencia. Ese fue mi proyecto de tesis, un podcast inicialmente para hablar de la Ah, ¿verdad? ciencia en el país. Pero antes de que sigas Ah, bueno, acá, sí, cuéntame. antes ¿cuál fue esa decisión que te hizo estudiar biología específicamente? Dijiste, voy a estudiar biología Bueno, marina. mira, yo iba a estudiar, o yo tenía el deseo de estudiar en artes escénicas, Ajá. pero pues me choco con un hombre eh, que de pronto ve la vida eh, muy alrededor de lo productivo. Pues otra vez el proveedor, el que necesita producir, la plata para mantener. Él tiene dos familias. Sacó primero adelante una familia, luego nos saca adelante a nosotros, digamos. Entonces él me dice, pues no, yo no le voy a pagar eso porque pues usted tiene que pensar en de qué va a vivir. Entonces yo empecé a estudiar ingeniería química y siento que fue una carrera que me la metió muy por los ojos, como eso es lo que tiene que estudiar. Él trabajaba en un contexto muy similar a eso. Que Em, siga con la empresa familiar. Ni tanto, pero por lo menos él reconocía que eso daba plata, o era el tipo de carreras. Sí, él trabajaba en estos consorcios que producían grasas y mantequillas y detergentes, donde la ingeniería química, pues es lo que se ve ahí, están creando un nuevo limpiador. Yo entré a estudiar ingeniería química, definitivamente no me sentí cómodo. em, y encontré en la biología como una opción para ver que de pronto desde algo más sensible, como conocer las plantas, los animales, intentar hacer algo que yo veía en televisión y era pues todos estos exploradores, hombres, en la selva, en los bosques y no sé qué. Yo dije, bueno, creo que la biología es algo que siempre me ha gustado y me acuerdo que en el colegio me iba bien en biología y entender la ciencia con algunos experimentos se me hacía muy interesante. Y ahí fue que yo me cambié a biología, otra vez con estas premisas y comentarios de la cagaste, no vas a ganar un gran salario, ¿no? Y también estos imaginarios alrededor de este tipo de carreras, como vas a ser profesor, ¿no? Y ya, algo muy reducido, pero agradezco igual haber cometido ese error porque pues conocí a Colombia de maneras muy distintas. Empecé a viajar por el país de formas que le agradezco mucho, como esa carrera, por siempre inculcarme como la curiosidad, también entender a Colombia desde otro lugar y luego empecé a hacer viajes con amigos y con amigas ya como más autogestionados a lugares que yo decía, wow, nunca pensé En estar. torno al descubrir, además. Exactamente. Y Wow. ahí fue que llegué a biología y en un punto también entendí cómo funcionaba el rollo académico y que tienes que publicar para ser alguien y la competencia y esto solo lo conoce un grupo de personas ahí. Y también empecé a tener preguntas como, bueno, pero entonces esto que estamos haciendo, ¿en qué momento llega la gente? Ujú. Entonces empecé a tener preguntas y mi asesora de tesis para ese entonces, Catalina González, un saludo. Saludos para Catalina. Sí, ella fue alguien que me dijo, ¿tú no has explorado como el periodismo? O
apropiación social del conocimiento. ¿Y te lo dijo porque vio algo en ti? O sea, Yo creo que de por que, dos ¿cómo cosas. eres tú en la universidad en ese No, pues sentido? yo estaba en el grupo de teatro, muchas veces sacrifiqué salidas de campo por estar en ensayos de teatro para la presentación que se venía y todo el asunto, y el teatro, y el teatro, y el parche, y no sé qué, y pues también estar haciendo esa tesis con polen de especies invasoras aquí en Colombia, de estar en el laboratorio, y de pronto yo creo que ya eventualmente dijo, uy, a este man como que no le gusta tanto ya esto que se vuelve tan mecánico, y siento que un día sí me sentó y me dijo, yo te veo aburrido y agradezco mucho esa conversación porque ahí fue que me mostró como otras posibilidades. Y siento que eso a veces no pasa en la academia. No, por lo general no pasa en la academia. Quien entra a estudiar a veces em, entra condicionado a que si entras a hacer un pregrado en biología, tienes que hacer después una maestría y luego un doctorado. O por pasión o por vocación. Y empecé a ver cosas entre mis colegas y es que a veces no había otras oportunidades. Y el mejor escampadero, lastimosamente, se volvía a hacer una maestría. Em, y ya después cada quien iba encontrando como su sabor. Esa fue un poco mi historia. Yo dije, no me hallo tanto, me encanta todo esto, me encanta la ciencia, me encanta la curiosidad, pero, pero no sé si quiera quedarme en un laboratorio en este ¿Y sistema. para qué? ¿Y para qué? Exacto. Y bueno, ahí conocí todo este mundo del periodismo y pasé a la maestría en la universidad y tuve una beca y yo dije, no, pues esto ya hay que aprovecharlo. Es una señal del universo. Y ahí fue que hice la maestría, un poco con la convicción de, bueno, yo por qué ahora estoy haciendo una maestría en periodismo después de haberme graduado de biología. Claro, respondiendo a la necesidad de transportar todos estos conocimientos y en la maestría aprendí como la importancia del análisis, del contexto, de la reportería, de las fuentes, de entender qué es eso que uno llama evidencia, qué es la opinión, contar historias desde otra manera, ¿no? Ujú. Y ahí nace el podcast de Shots de Ciencia. ¿Y crees que este nacimiento que se dio más allá de la búsqueda de llevarlo a la gente, llevar ese conocimiento a la gente, también nace como una extensión de ti buscando otra cosa? Total, desde la rebeldía de pronto hacia mi familia, de que ellos siempre me dijeron, tiene que ser esto. Con mi papá, pues mi papá, me acuerdo que uno abría el closet de mi papá y sobre habían trajes y corbatas y camisas. Ya. Em, También de pronto esas frustraciones que sentía recibiendo comentarios de, ay, comenzó a tocar un instrumento, pero seguro no lo va a terminar, porque usted siempre comienza algo y nunca lo termina. Y yo decía, qué cruel esos comentarios, uno siendo un Sí, viejo, pelado. crees. Entonces yo siento que sí, desde la rebeldía de no querer encajar en mi familia o no querer ser como ellos, y desde esa curiosidad y pronto este histrionismo que encontré con la gente del teatro, que es un parche que yo empecé también a identificar como muy familiar, muy acogedor, de a veces de querer eso, encontrar en ellos de pronto vacíos que no, que tenía en mi familia, como, oiga, hoy me está pasando. Es que yo nunca tuve conversaciones con mi familia y con mi papá de, tengo miedo de la vida, o no sé qué voy a hacer, estoy preocupado, ¿tú qué me aconsejas? Porque ¿cuál iba a ser la respuesta? ¿Qué esperabas tú? Un clásico. Ya, yo entiendo, pero tienes que pensar en la plata, tienes que pensar en el futuro, tienes que pensar en la estabilidad, tienes que pensar en, ¿no? O sea, yo tengo en mi cabeza muy claro que mi papá hasta muy entrado a mis 20 me dijo como, bueno, entiendo que de pronto tú no estás perdiendo el tiempo, y eso fue después de una obra de teatro en la que yo estaba ahí echando cháchara y hablando y actuando, y los invité a que la vieran. Y yo creo que él entendió que cuando yo le decía, estoy con la gente de teatro o tengo ensayo o cosas de ese estilo, él pensaba que yo iba a perder el tiempo. Ujú. Y él ahí, con ese comentario, me hizo dar a entender que eh, entendió él que sí, yo estaba haciendo cosas y pronto no era lo que él hacía, como que era supongo que eso, que su espacio y su lugar conocido y común de esto es lo que hay que hacer para sentir que uno está siendo productivo. Em, entonces sí, como que en estos otros lugares yo empecé a conocer de pronto más estos significados de familia sin ser consciente de ello. Todo esto lo digo ya hablando en perspectiva. Volviendo a la biología un poco, antes de adentrarnos también en shots de ciencia,
más que en Shots de Ciencia, en Efraín en Shots de Ciencia, desde la biología descubriste o quisiste descubrir cosas de ti desde la ciencia. O sea, esta misma curiosidad que contabas que tenías de tu entorno, la llevaste hacia ti, como desde lo masculino, desde los cuerpos. Dijiste el hecho de los hombres somos solo testosterona, por ejemplo. Escuché el capítulo de El pene del pato, me pareció espectacular, que además no es del pene del pato, sino es de la vagina de la pata, ¿no? Em, Ujú, escuchen. y sí, escúchenlo, escúchenlo. Es interesantísimo. Pero entonces, asimismo, como, perdón, este paréntesis, desde las ciencias, ¿querido explorarte a ti mismo? Es curioso porque yo creo que la parte del comportamiento y cómo se analiza desde la ciencia, el comportamiento animal, me llamaba mucho la atención, Ya. como de entender, por lo menos desde un lugar, diría ahí, muy determinista, ideológico y todo el asunto, cómo funciona lo animal y entre ello, pues lo ser humano, o qué es ser humano. Em, También empezar a entender como esto en un espectro. ¿No? No somos enteramente machos, no somos enteramente hembras. eh, Hay medias, digamos, dentro del asunto como promedios, pero pues todo es supremamente variopinto. Ujú. Con las plantas entendí muchísimo eso, porque ahí sí que hay diversidad para todos los gustos. Plantas que son primero machos y luego se vuelven hembras, que son primero hembras y luego se vuelven machos, que tienen una coevolución, una historia evolutiva con los insectos muy hermosa. Entonces, pues ya no son solo las plantas, sino también los insectos, las flores y el misterio abominable que no dejaba dormir a Charles Darwin, y todo alrededor de la reproducción y entender los cambios evolutivos. Y yo creo que había esa vertiente, pero también había otra vertiente, como más humana y más cercana, que me la mostró pues mi experiencia en biología y era a veces ver cosas que uno decía, "Ah, son raras, pero yo no sé cómo vocalizarlas". Y a lo que me refiero era, no sé, profesores que en las salidas de campo eh, no habían fronteras, o más bien las fronteras que estaban entre el profesor y la estudiante se Ya. perdían, entonces, y el alcohol, ¿no? Y yo decía, esto es, la estamos pasando bien de alguna forma, pues porque Ujú. todo el mundo estaba parchándose, pero uno también veía cosas que era como, no sé, pero eso se quedaba otra vez en el chiste y en el chisme, sobre todo, pero sí habían vainas que definitivamente me hacían sentir incómodo, pero que otra vez no sabía cómo verbalizarlas y que quizás me hacían pensar también en estos momentos en que uno estaba en el colegio y veía que se la montaban a alguien y uno pues prefería como callarse y no decir nada. Porque el que se le iban a montar era a ti. Exacto, ¿no? Tú ibas a ser el raro porque no encajabas en esos que molestan Y dentro de eso de encajar, yo creo que también uno perpetúa eso hasta la universidad. Sí. Y claro, no es como que yo estuviera pensando de esta manera en ese entonces, sino que ahorita lo reconozco y reconozco que me hacía sentir incómodo, pero pues eh, no hablaba tanto. Sí hablaba, por ejemplo, con ciertas cosas académicas que no me parecían justas en las materias como termodinámica o fisicoquímica, era la que veíamos. Como que no me gustaba cómo la daba el profesor y se notaba que él tenía un trato particular con las mujeres y con los hombres era como todo tosco. Y una vez sí le exigí que, como que cambiara su forma de dar la clase y que entendiera que somos biólogos y que pronto aplicara más sus cosas. Y él decía, pues no, que sabe cuántas personas me han dicho eso y yo no voy a hacerlo. ¿Usted quién es? Básicamente me preguntaba. De pronto esa irreverencia, sí, como que uno ya identificaba ciertas posiciones eh, como vacas sagradas, sobre todo hombres. Y ya cuando hice la maestría, que es igual seguía cercano al departamento de biología, eh, ya uno tiene más perspectiva y más madurez y empieza a pensar como, uy, eso que pasaba no era normal. Y aparecían amigas que dentro de sus movidas feministas decían, no es normal que esto le esté pasando a las mujeres, ¿no? Y con esto me refiero a cosas que responden a que en el pensum académico solo haya bibliografía de hombres, hasta casos de comentarios inapropiados, acoso,
sobre todo en mis compañeras. Y cuando veo esa movida de mis amigas, como que yo digo, wow, sí, esto sí que no era normal cuando yo estaba estudiando en el pregrado. Y no dije nada, pero claro, tampoco entendía muy bien o tenía todas esas cosas de, ay, hablo, no hablo. Em, ¿Y en qué momento se dio el chip que tú dijiste, esto está mal? yo siento que eso tuvo que ver con el caso de Adolfo Amezquita en la universidad, el profesor de biología, que es otra vez todo lo contradictorio del asunto, ¿no? Académicamente hablando. Cuéntanos un poquito, para quienes no lo escucharon. Adolfo Amezquita es es otra vez, es que yo siento que eso se repite eh, una Se puede vez cambiar tras el otra. nombre y es la misma historia. Es este gran investigador que publica muchísimos papers y tiene un gran laboratorio y hace las cosas muy bien en términos académicos, pues hasta donde uno conoce, como dentro de su praxis y grandes publicaciones. Em, También daba muy buenas clases, recuerdo. Como que tenía unas metodologías pedagógicas que uno decía, wow, qué interesante esta historia que acabo de contar y cómo lo enseñó. Pero también uno empezaba a escuchar rumores de que él tenía unas formas de ser supremamente cuestionables con las estudiantes, con sus colegas, a fin de cuentas. Hasta que en un evento que hizo la universidad, que se llama Destapa la Olla, una estudiante cuenta, bueno, Destapa la Olla, básicamente, organizado por una movida feminista en la universidad, recolectaba aquellos testimonios de manera anónima y o no, como quisieran las mujeres. Supongo que todas las personas, pero sobre todo eran mujeres. Sorpresa, no. Em, Contaban las cosas que les había pasado y empezaron a salir historias y muchos llegaban como al mismo personaje y pues era este man, Adolfo Mezquita, el gran profesor, la vaca sagrada, el hombre que dictaba fisiología animal y todo el asunto. Y muy paradas todas ellas, y yo ya estaba ahí haciendo la maestría en periodismo y en algún momento acompañé la reportería de otra colega periodista que estaba cubriendo esa historia y todo el asunto, y por acá y por allá y no sé qué, y contactándola aquí, también entendiendo, eh, preguntándome sobre todo sobre esto que em, apareció en la universidad y es la frase no es normal. Uno había normalizado tanto, por lo menos en biología, unos contextos y unos entornos que hoy uno los reconoce dañinos, ¿no? O injustos, o manipuladores, o que se aprovechaban, y no era normal. Y yo decía, esto no es normal, de verdad. Y ahí fue que yo siento que uno dice, que estamos viviendo en un mundo como de mentiras, quizás. Pero otra vez ya tenía muchos elementos para hacer juicios, ¿no? Y juicios argumentados y fundamentados. Pues, y ya eso yo creo que lo empecé a hablar con compañeras, sobre todo amigas, que me contaban cosas. Yo decía, uff, también hasta el punto de decirme, yo he sido así. Y ahí empecé a cuestionarme cosas como la responsabilidad afectiva, ¿no? Como esto de tener una relación y hacer ghosting e irse y decir como, wow, pues yo fui honesto y dije que no quería estar más con esa persona y me alejé y es como, pero pues igual estás pasando por encima de la otra persona, ¿no? O justificarse en el, bueno, solo estábamos saliendo, o tú sabías que esto no iba para nada, pues que te manda a ti a embalar, sin cuestionarse uno sobre, pues todos esos lugares a donde uno lleva a toda esa persona, a esa persona de, bueno, igual te pienso y te escribo y te llamo por las tardes. O sea, una cosa tan íntima y tan de las Exacto. entrañas. Y yo creo que, que todo eso se empezó a mezclar un poco para cuestionarme como, ¿qué onda? Y yo creo que con la frustración también de identificar cosas que de pronto uno no dijo en el momento en que tenía que decirlas, ¿no? Los grupos de WhatsApp donde compartían Mm. fotos y videos de mujeres sin su consentimiento que otra vez a uno lo hacían sentir incómodo, pero como que uno no decía nada por no parecer el dañaparches o Sí, pues eh, uno aprendió a reírse de mentiras tanto, total. O ¿sabes sea, yo qué? siento que uno es como, "Ja, ¿no? Exacto. Pero también con los mismos amigos que a uno le decían, cuando yo me acuerdo con mis amigos me decían, cáigale a esa vieja y si no le cae, pues vamos a decir que usted es gay. Ujú. Y yo como,
Sí. ¿Por qué? No quiero caerle. Y no quiero caerle, pero entonces le caigo porque no quiero que digan que soy Sí. gay y hoy entiendo como pues igual es que eso, y si soy gay, ¿qué? ¿Y qué Ujú. importa? O sea, pero pues uno no tiene de pronto la madurez y menos como, no nací en un contexto otra vez donde eso se hablara, ¿no? Yo crecí en una casa muy conservadora, donde hay clasismo, hay racismo, hay homofobia, entonces como que uno normaliza cosas aunque sean incómodas, que yo siento que es lo que le pasa a muchos hombres, incluido yo, de que como que de pronto uno no es el que acosa o viola o golpea o maltrata, pero pues uno está ahí viendo que eso pasa y uno no dice nada, entonces también uno hace parte del problema y luego no entiende qué es esto del silencio cómplice, Ujú. em, de miedo, que también lo lleva a otro lugar, es como los miedos de hombres, como no tienen otro grupo social u otro lugar donde puedan expresarse, no sé, em, o sentirse incluidos o que hacen parte de algo, pues prefieren como pasar de agache, no decir nada, pero pues es simplemente pura necesidad de no sentirse solos, porque creo que los hombres somos muy, muy solos, Ahorita, ¿no? ¿tienes más amigos o amigas? Más amigas. Más amigas. A pesar de todo este proceso y estos círculos que nos cuentas que has intentado crear. Sí, yo en un punto, volviendo en esto de la historia, a mis 27 años, como que hubo también un punto de inflexión en mi vida. Ujú. Yo ya tenía herramientas como para decidirme de la casa, em, pero me pesaba mucho que no tuviera esta relación bella, pues bella, no como que mis papás estuvieran juntos y fuera la La familia correcta, perfecta. ¿no? Como la relación correcta. Sí, exacto. La que yo veía en mis amigos y amigas, eh, y pues yo sentía que eso no iba a pasar de mis papás hacia mí, entonces yo dije, ¿qué puedo hacer? Pues ir a terapia. A mis 27 años comencé a ir a terapia, buscando a alguien con quien yo también me sintiera cómodo, Ujú. y ahí di con mi terapeuta, que la conozco desde mis 27 años, y ¿Y desde tu ese misma terapeuta entonces, actualmente? y desde ese entonces no he dejado de ir a terapia cuando estoy bien o cuando estoy mal. Eh, no, en un momento era cada semana, cada 15 días, cada mes, después ya pasan meses y es como, hola Clau, necesito un espacio para hablar y lo que sea. Y es muy curioso porque además en un principio no tenía nada que ver con el ser hombre, Sí, ¿no? no, 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 o Estabas tú sea, intentando como tener estos espacios de poder hablar como persona. y entender. Sí, exacto. Y en esos 27 años como que entendí, como, tú no tienes que cargar con todo. Hay problemas que son de tus papás, tú te puedes hacer tus rollos, ellos son individuos, tú eres otro individuo. Que además también tomaron decisiones porque uno solo los ve como papás, Exacto, ¿no? Y además están con sus nombres propios. exactamente. Eso también me llevó a hacerme muchas preguntas sobre, bueno, no tengo que hacer las paces con que mi familia definitivamente no sea el primer lugar de apoyo emocional mío. ¿Dónde lo encuentro entonces? Y ahí empecé a resignificar pues todas las amistades y las personas que me rodeaban, como, como decir, ay, aquí hay algo bonito y aquí hay algo bello, sobre todo el parche teatrero, donde ya hay mucha libertad de la corporalidad, de La sensibilidad es emociones, una base que sensibilidad, necesitas para hacer teatro, si no, no. total, y eso se veía dentro y fuera de las tablas. Sí. Entonces con estas personas era todo tan cómodo que ahí me sentí muy seguro. Y, y así seguí un poco como con la disposición de, bueno, los amigos y las amigas son importantes. Qué chévere. Hasta que tuve un accidente hace 3 años, donde casi me mato. eh, y también, claro, estuvo mi familia, mis papás ahí presentes, pero yo me di cuenta de la red que estaba alrededor mío Ya. por todas las personas que estuvieron tan pendientes y iban y me visitaban, y que hubo que necesita, cómo lo apoyamos. Y entonces ahí también entendí, entre esos 27 y estos eventos, que era válido pedir ayuda, porque claro, yo también pasé por aquello de necesito resolver esto. Un poco como mi papá hacía o hace, intentar resolver todo él, no pedir ayuda. No puede quebrarse uno porque esto tengo que hacerlo yo, como así? Es mi deber. En un punto yo empecé a dejar eso de lado y decir, ay no, yo no puedo con todo.
de pronto si necesito ayuda para aplicar a esta maestría, de pronto necesito ayuda y aceptar que la necesito y que de pronto estoy triste em, y que me cuesta llorar o cosas de ese estilo. Como que fui empezando a ser como más benevolente con eso, sin decir estoy trabajando en mi masculinidad, simplemente como algo que yo decía, sí, no quiero recibir tanto peso. Y, y creo que todas estas reflexiones las empiezo a recoger hasta hace un par de años, o 3 años, que me empiezo a cuestionar sobre quién soy como hombre, mi masculinidad. Y bueno, todas estas cuestiones llevémoslas a Shots de Ciencias. ¿Cuánto llevas con Shots? Yo me gradué de la maestría en el 2018 y ahí es como que empieza a rodar Shots de Ciencia, ¿no? Mi sustentación fue un poco como mostrar en vivo Ya. qué hacía Shots de Ciencia. Y siempre fue como un lugar muy de hobby al principio, aunque la gente decía, uy, qué chimba lo que están haciendo. Y entonces empezar a entender el lenguaje de las redes sociales y publicar Otro mundo. e intentar mantener el espíritu de Shots de Ciencia desde ese entonces, que era el entonces de los youtubers de ciencia Ujú. de Estados Unidos o de España. Y uno decía, ay, deberíamos intentar hacer algo así. Me voy reuniendo con colegas, amigos que también copiaban de esa idea, con Esteban, luego con Ignacio. Esteban se va a Alemania, quedó con Ignacio como manteniendo el proyecto así en paralelo. Yo ya estaba trabajando porque igual siempre estaba como esa necesidad de, bueno, tengo que pagar el arriendo y eso. Hasta que en el 2022, Shots de Ciencia nos lleva a tomar la decisión a Ignacio y a mí, como decir, apostemos ya a esto, a ver qué, probemos, metámonos de cabeza, a ver, renunciamos a todo lo demás y hagámosle. Y Shots de Ciencia creo que es bello porque se volvió el lugar que yo soñaba de que fuera como un bowl donde uno pusiera el teatro, la música, la lectura, ¿no? Como distintos ingredientes de quien hiciera parte de eso. Ignacio, Efraín, Mayra, Mm. Jacobo, Sara, no sé, Esteban. Como que había mucha libertad creativa. Y dentro de esa libertad creativa también de temas. Y en un punto yo creo que también alrededor de estas reflexiones y de lo que me llevó a pensar el periodismo era como más los aspectos sociológicos y empezar a ver la ciencia, sumado a todo lo que te contaba de caso Adolfo Mezquita, pero también esto de las salidas de campo, pero también esto de que uno sí tenía más que todo como hombres referentes en la ciencia. Decir, la ciencia es un sistema que si bien nos permite discernir hoy entre lo que es falso y voy a decir lo que podría ser más verdadero y entender que la ciencia no es una verdad absoluta, y que no es un dogma y que todo el tiempo se está replanteando para entender lo que nos rodea, pues ser justos y decir, la ciencia se ha construido en un sistema que ha girado alrededor de Europa, de Estados Unidos, que ha privilegiado a los hombres, a ciertos tipos de hombres, ¿no? El blanco, heterosexual, cis, ¿no? Y que en otros contextos también hay esas relaciones de poder, poder geopolítico, poder económico, las grandes empresas, como ver a la ciencia desde un lugar más epistemológico y decir, ok, no es solo publicar y ya, es como todo tiene connotaciones. Y el periodismo me dio muchas de esas herramientas, así que le agradezco mucho al periodismo en ese sentido. Entonces ahí también empecé a decir, bueno, pues hablemos cosas de género en la ciencia, para contar historias como la de las vaginas perdidas de las patas. Bueno, páginas. Sí, ¿no? Pues la gente que quiera entender de lo que estamos hablando, ojalá vaya y vea, Tienen que escucharlo. escuchar ese podcast, que pues sigan a Chats de Ciencia y La Cuña en redes sociales, porque sí, ¿no? Y entender que la diversidad hace parte y es necesaria para poder analizar los problemas desde distintos lugares y todo el asunto. Entonces ahí empieza a meter como cosas de que cuestionaban también la masculinidad o el privilegio o el status quo, yo creo. Y ahora, más allá del contenido, ¿qué ha hecho Shots de Ciencia en Efraín? Es decir, me refiero a, tú pasas de un proyecto académico, es tu tesis de maestría, la expones, empiezan a apostarle durante estos años, pero ¿qué le pasa a un hombre cuando empieza a tener vistas? Cuando empiezan a conocerlo en la calle, cuando, bueno, ahorita Shots de Ciencia se está moviendo un montón, mucha gente lo conoce, que me alegra muchísimo genuinamente. Gracias.
Tú como Efraín, más allá de la cara que está detrás de Shots de Ciencia, ¿crees que algo cambia en un hombre cuando empieza a ganar toda esta visibilidad ¿Lo dices como hombre? como hombre? Yo creo que pues cuestionarse sobre qué es lo que uno considera de pronto importante para que la gente quizás se pregunte sobre dónde está parada. Ok. Y ahí a lo que voy con eso es que sumado esto del periodismo y el método científico y la lectura o las conversaciones con colegas y amigos y amigas, es que pues muy poco nos preguntamos sobre el por qué o sobre cómo sabemos lo que sabemos. Y eso va de la mano a preguntarme, bueno, en comparación con una mujer, a mí cómo me ha ido. Ya yo definitivamente no he tenido que vivir un montón de cosas que me han contado mis amigas. ¿Y por qué? Y ese por qué me ha llevado como, pues porque tú eres hombre. Y yo, bueno, ¿qué implicaciones tiene ser hombre en la ciencia? No, pues que de pronto tú no tienes que pensar en que cuando llegas a tu doctorado, para una mujer también son los años más fértiles de la vida. Entonces, si deciden tener familia, hijos o hijas, les toca escoger muchas veces entre hacer su doctorado O tengo o ser familia, mamá. tengo hijos. Y si deciden hacer el doctorado y ser mamá, pues tener que enfrentarse a las disfuncionalidades del sistema que no está pensado para eso. Mientras tanto, el hombre con tiempo libre y probablemente siendo científico, publicando, creciendo mucho más y quizás no preguntándose por eso. De pronto diciéndole a la pareja, no te preocupes, yo cuando llegue lave la loza. Check. Es como, pues eso no es suficiente. Porque ahí sí hay que cambiar cosas del sistema. Y yo creo que eso, como dentro de ese análisis del sistema científico y dentro de las conversaciones, la reportería, sobre todo en shows de ciencia, em, de escuchar cosas tan crudas, ¿no? De fuentes que yo entrevistaba, que yo decía, uff, como ya, esto es otro nivel, hasta síntomas estructurales. em, para una mujer, pero también para el hombre que en Estados Unidos es homosexual y además viene del sur global y es negro, y no tiene todas las mismas oportunidades que tiene otro hombre que es blanco o que habla inglés. Entonces yo empecé a pensar como Efraín, como, wow, qué tanto de ese privilegio ha permitido que igual yo esté donde esté y qué quiero hacer con ese privilegio. Eh, y yo creo que también eso está un poco dentro de una decisión política mía de decir, pues si Shots de Ciencia nos permite hablar de ciencia, bueno, la ciencia también está inmiscuida dentro de todos estos contextos. Y es justo que hablemos de la ciencia en términos eh, o problematizándola si se quiere, porque la ciencia está atravesada por los intereses económicos, por los intereses del poder, por la geopolítica, por la economía, por cómo se distribuye el mundo hoy. Ver el mundo como recurso. Exacto, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que todas esas preguntas son como una amalgama de mis reflexiones alrededor del privilegio que he tenido como hombre y de qué quiero hacer con ese privilegio, sumado pues a todas estas conversaciones y lecturas, que sí, tengo que decirlo, pues han sido muchas gracias a amigas feministas que se han sentado conmigo a decir, ¿tú no has pensado esto? O aquello que hoy te di, que te suena que no es normal. Para ti, ¿qué es normal y qué no es normal? Para ti como hombre. Y cuando ellas dicen, a mí no me parece normal que un profesor le haga un comentario o que haga un comentario sobre el aspecto físico de una mujer. Y uno dice como, claro, es que yo nunca he recibido o nunca he estado ahí. No he sabido la incomodidad de eso. Y eso lo agradezco mucho porque también eso después me llevó a preguntarles qué me recomiendan leer, qué me recomiendan ver, qué me recomiendan escuchar, ¿no? A una amiga que yo le dije eso y ella, muy áspera, a Sofía, hola Sofía, ¿cómo estás? Sofía, saludos. Sofi. Ella me dijo, voy a preguntarle al amigo que está metido en el rollo de las masculinidades, si tienes dudas de eso, a ver qué te dice. Y ella me dijo, me mandó los mensajes como, dile a tu amigo que se lea esto, que lea Ritas de Gato, que siga estas cuentas. Y yo digo como, marica, bueno, aquí puedo comenzar como a
a entender y a darle forma a todas estas incomodidades que partían desde que uno era niño, y luego la familia, y el papá, y la biología, y las ciencias, el periodismo, y shots de ciencia, a ver qué es lo que está pasando y cómo esto se configura en el mundo. Y evidentemente sí resonaba porque pues vivimos en un sistema que se llama patriarcado, eh, que ha sido construido por hombres, para hombres, entendiendo desde tiempos inmemorables como Aristóteles, que decía que las mujeres eran hombres incompletos, em, Mm. y como todo eso logra perpetuarse en el tiempo, ¿no? Hasta los puntos en que yo hoy pues ya no tengo amigos porque sí, me dije como me puta, no, ya no quiero como ese silencio cómplice y toda la vuelta y decir, bueno, esto es lo que creo Sí, y, no estoy de acuerdo y no con estoy de esta acuerdo con manera. eso y entonces ahí fue un quiebre en la amistad y yo creo que uno también, si está dispuesto a meterse em, con convicción en estas conversaciones, pues también tiene que estar preparado para dejar de hablarse con ciertas personas, ojalá siempre diciéndoles lo que piensa y no cancelando solamente, y también abriendo espacios con otras personas que están dispuestas a escuchar, dispuestas a autocriticarse, a Sí, o al hacerse menos en la noche preguntas. cerrar los ojos y decir, oiga, esto que me dijo este man me dejó pensando, ¿qué es? Voy a Y, preguntarle y o si voy a están, preguntarme. y si están, y si están. Ahora, hablo otra vez del privilegio social en el que he vivido, ¿no? Pero porque no me imagino estas conversaciones para alguien que nace en un contexto de conflicto problemático, o racializado, o que simplemente no eres estrato 5 sino eres estrato 2 o estrato uno y entonces la forma en que tienes que probar tu hombría va a otros niveles, ¿no? Por eso pienso tanto en esta película de Un varón, donde Ujú. te dicen si usted macho, demuéstremelo. Aquí le dejo el Hágalo. revólver y Pum, vaya pum. y mate a esta persona. Es como, güey, hijo de puta. Yo nunca he tenido que enfrentarme a eso. Entonces ahí entiendo como esto de las masculinidades. Claro, hay una masculinidad que, digamos, define o intenta definir a lo que es hombre o qué es ser hombre. Una que se considera hegemónica, y entonces el hombre es proveedor, el hombre no llora, el hombre no es sensible, el hombre tiene que resolverlo todo, no puede quebrarse, no puede ser frágil, no puede ser vulnerable, porque pierde su estatus de poder y reconocimiento de otros hombres. Pero qué va, eso, si lo vemos así, es como una parte de la historia. Yo después leí un man que se llama Joaquín Aspiazu, Ok. que el man dice, hay arquetipos de masculinidad. Entonces está la masculinidad, pero está el arquetipo de masculinidad dentro del muchacho que nació en Bogotá, que vive en Chapinero y que hace estas preguntas, pero también un arquetipo de masculinidad dentro del muchacho que nació en el Pacífico, al lado del mar, que es negro, pero también está la masculinidad del hijo de Donald Trump o del mismo Trump, ¿no? Y todos esos arquetipos que se van consolidando dentro de una narrativa hegemónica, que es, yo creo que es la que para mí me genera muchísimo miedo, ¿no? Como lo que está pasando hoy alrededor de... Y eso relacionado con el levantamiento del autoritarismo, de la ultraderecha, de eres un hombre corporativo y por ende tienes que producir, y si no produces, pues entonces no eres nadie en esta vida El éxito como y el y estatus ese es como el el narrativo de objetivo. éxito. Ujú. Sí. Y pues no todo el mundo puede hacer eso. Entonces, Sí. quien no lo pueda cumplir, ¿qué? Se jode. No es nadie, no No es es hombre. hombre. Ujú. Entonces, problematizar todo eso me parece clave hacerlo, pues en estas épocas, porque otra vez, ¿no? A veces uno va por la vida como hombre, como, ay, pero ¿para qué pensar en eso si yo estoy bien acá? ¿Sabes? Como estoy en mi trabajo, veo cosas, pero yo no soy eso. Llego a mi casa con mi esposa y mis hijos. Pero no me estoy dando cuenta que tengo que trabajar de 9 de la mañana a 5 de la tarde y a lo mejor a mí me gustaría también parchar con mis hijos y no llegar cansado a cuando estén dormidos y no los pueda ver crecer, porque yo siento que ese es del otro lado de la historia, ¿no? El hombre como víctima de esta vaina. Incluso el hombre corporativo, que es súper exitoso ante la mirada de otros hombres, pero puede que esté muy frustrado simplemente porque el tiempo no le alcanza para ver eh,
esto que yo me acuerdo de esa película que se llama Un regalo prometido de Arnold Schwarzenegger, Sí, como que el man, una de mis favoritas, además. el mejor papá porque tenía que conseguirle el regalo a este chino y todo el asunto, pero de entrada era un mal papá porque todo Sí. el mundo era, tú eres un mal papá porque no llegas a la competencia de karate de tu hijo y la graduación y no sé qué, y le has quedado mal en todo, y el man contestando un teléfono acá y Está escribiendo un cheque haciendo acá y no sé qué. de donde puede. Sí, exacto, o sea, está haciendo donde Sí. puede y eso también hay que criticarlo, ¿no? Entonces yo Sí, digo, alguien le preguntó, ¿cómo estaba? por ejemplo, y probablemente él hubiera dicho, no, yo estoy bien, yo Perfecto. salgo de acá, voy allá, y llego acá y le compro el regalo a este man, no sé qué, y ya todo, soy el hombre perfecto. Pero estás en las vacaciones, Ah. hablando por teléfono, resolviendo tus pedos de la oficina, ¿no? Sí, y por ejemplo, hay una pregunta muy particular. Pregúntale a una persona corporativa o exitosa laboralmente con empresa tal, ¿qué es sin el trabajo? ¿Sabes? Como de qué te gusta a ti más allá del trabajo, ¿qué eres tú sin el trabajo? Si no eres una profesión, ¿qué eres? Sí, y no Marica, hay, total. es Pues sabes dónde vasta yo he visto respuesta. eso, lastimosamente, y otra vez, pero igual me parece que es clave mencionarlo, y es como, yo hablo con mi papá que tiene 86 años, y él toda su vida fue este hombre corporativo que creció profesionalmente en la misma empresa, arrancando desde abajo con muchos hombres, siendo mensajero, y luego estudia en la universidad contaduría pública y empieza a crecer, ¿no? Hasta volverse, digamos, gerente, no sé qué, mundas y tienen Y su... lo primero que uno piensa es mucho crack, ¿sabes? De Claro, espectacular, es total. el hombre que se forjó, el hombre que es Sí, ahorita. fue hecho a pulso y todo el Exacto. asunto, pero hoy yo lo que veo es un señor que no tiene herramientas de comunicación, no tiene herramientas de gestión emocional, siente que ya no sirve para nada, porque claro, como Ujú. todo además es alrededor del capitalismo, una vez tú dejas de ser alguien productivo, te conviertes No en un ser sirves. obsoleto, Mm. exacto. Entonces eso, y como él nunca pensó su vejez alrededor de otra cosa distinta a producir y producir y producir, pues yo siento que hoy él no sabe cómo lidiar con su vida de 86 años. Y toda su vida fue alrededor de quién era en el trabajo, ¿no? El ser exitoso, sí, dentro de una narrativa capitalista, clase media, pujante, pero de ahí para arriba. Es como yo hoy lo veo, yo creo que digo, wow, Mm. esto es lo que yo no quiero ser y Sí. esto es lo que, o sea, es un hombre muy solo. Entonces también eso siempre me incentiva más, pues intentar acompañarlo como puedo y como él se deja, Mm. pero también a crear mi red de apoyo y también resignificar el concepto de familia que uno tiene y verlo sí, en las amistades sobre todo. Eh, y esto de conspirar con amigos y amigas, de compremos, si se puede, como algo colectivo y donde nos cuidemos y donde nos acompañemos y sonará, yo no sé, muy idílico y muy romántico, pero yo no sé, yo definitivamente veo la vida de mi papá como, uff, debe ser muy pesado llegar a su casa y decir, wow, estoy solo. ¿Él se lo cuestionará? Yo, yo lo he confrontado, yo le he Sí. preguntado. Yo de ahí para sus adentros no tengo ni idea, pero sí, sí se lo he preguntado y se lo he cuestionado. Y otra vez, supongo que él ya está por encima del bien y del mal. Mm. Y él dirá como, "Ah, ya no me va a preguntar por esas vainas hoy. Ya esto fue la vida que me tocó." Pero igual y sigue frustrado, yo lo veo, ¿no? Como después de ser este hombre que sacó adelante a dos familias, ¿no? O sea, yo tengo por ahí, ¿qué? Cuatro o cinco hermanos, o sea, son muchos hijos a los que hay que pagarle la educación, no sé, la ropa, no sé, tantas vainas. Eh, pero pues eso es la vida que él tuvo y me da mucho pesar, la verdad. Mm. Y que además el sistema alrededor también se lo afirmaba, como lo estás haciendo bien. Pues estás haciendo bien, ¿no? Que esa es otra crítica que hay que hacer al sistema, ¿no? Ujú. Y que, no sé, las licencias de paternidad y así hay, Sí. como hay que garantizar una licencia de maternidad, porque pues la mujer es la que tiene este vínculo biológico más cercano a su bebé y pues, marica, el embarazo es toda una vaina. Pues si el papá lo consideramos como alguien también importante, más allá de dar plata para los pañales, porque también hay un vínculo.
pues no es justo que solo tenga 2 semanas y después, bueno, usted da lo que vino, a seguir produciendo y a seguir trabajando. Y pronto el man lo que quiere es como estar con su hijo o con su hija y verlo crecer, ¿no? Ya no más. No Nada más más. estar sentado jugando un rato con su hijo sin estar pensando en si le va a entrar dinero o no a la cuenta. Pero pues es que este ritmo nos No lo lleva permite, como... no lo permite. Esto me une al siguiente tema que me encantaría hablar contigo y es, nosotros venimos de la colonización de hombres en barcos que descubren un territorio, que lo hacen suyo, que conquistan tanto a los seres humanos que están allí como a su entorno. Y es algo que yo me he cuestionado y es la ternura en los hombres, ¿no? Y que creo que en este proceso que también yo he tenido ha sido como yo crecí con perros y con perros gigantes y además me sentí un niño súper poderoso porque los perros eran más grandes que yo, Max y Z, así todos grandotes. Pero los perros siempre estaban afuera, ¿no? Los perros estaban para cuidar el espacio y tenían una labor muy particular, ¿sí? En la casa. Y como crecí también, sé que en paralelo hay familias que crecieron diferente como con su entorno natural, animales específicamente, me di cuenta, ya siendo adulto, viviendo con dos gatos, que además me enseñaron ese relacionamiento que tenemos con nuestro entorno. Entonces mencionaba desde la colonización, es porque llegamos a conquistar y como hombres tenemos que conquistar todo lo que está a nuestro alrededor y que es un gran problema, ahorita tú lo mencionabas desde el capitalismo, de el ver al planeta como un recurso, ¿no? De algo que tenemos que sacar para vivir. Entonces siento que uno debería tener una mirada tierna, ¿cierto?, hacia nuestro entorno y eso también cambia muchas cosas alrededor, no solo en torno a la naturaleza. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Hubo algún cambio específico estudiando ciencias específicamente, donde ahorita me decías que me parece hermoso el salir desde la curiosidad y conocer todos estos espacios nuevos, más allá de la novedad o perplejidad que te causaba el esto existe, sino de cómo es esa relación tuya en lo cotidiano con el gato que habita, con el pájaro que hay? Dice, no sé si has leído a Mariana Matija, eh, que en su libro Niña Pájaro Glaciar, que a mí me parece hermosísimo porque además es tiernísimo, me hizo cuestionarme de cómo se llama el árbol que está al frente de mi casa. De no había yo salido de mirar hacia arriba y decir las hojas son de este color y no me había preguntado. Y yo creo que cuando nos lo cuestionamos con ternura, también nuestra relación entre seres humanos cambia. Mm. Yo siento que sobre todo las plantas me han enseñado eso, Ya. ¿no? Me acuerdo que mi profesor de botánica em, decía como un refrán muy conocido entre cómo se consideraba la botánica en la academia, supongo esta academia muy eurocéntrica que decía, la botánica son para, o es para los franceses y las señoritas. ¿No? Un poco como con esta idea de aquí hay que tener como esa sensibilidad, que supongo que en ese entonces los franceses, pues la sensibilidad de los franceses, pero también la sensibilidad de las señoritas, eh, que es una vaina supremamente machista, eh, desde ese lugar en que se expresa, pero apelando pues también a la sensibilidad que hay que tener, pues para, no sé, coger un ramo de flores y de pronto cargarlo así como si fuera un bebé. Ujú. Y entonces mi casa está llena de plantas, creo que porque parte de lo que me conmueve es verlas cambiar y verlas crecer y decir, wow, esta planta estaba más pequeña la semana pasada, ya está hermosa, y echarle agua y hablarles, que es otra vez algo que uno ve siempre como en las mujeres, ¿no? La abuela y su jardín, no sé qué, la tía, mi mamá. ¿Y en qué momento además rompimos con esto? Rompimos con esa conexión con el lugar donde habitamos. Pues yo siento que esto está ligado, a ver, en la historia, sí, pues por lo que he leído últimamente, sí se han identificado patrones de estas organizaciones muy heteronormativas alrededor de el hombre es el que va y caza y mata y conquista y lleva a la cueva donde está la mujer eh, cuidando de su familia. Y esa es una narrativa que igual también se instala, yo creo, de forma externa por los tiempos en que hemos atravesado, donde este sistema del hombre como el centro y todo lo demás complementario. Eh,
Pero creo que también eso repercutió en que uno como hombre tuviera que ajustarse a lo que requería el entorno, ¿no? Por eso, pues finalmente, ¿quién es la carne de cañón en las guerras? Los hombres. Y eso no es justo. Y no me refiero a que las mujeres también deberían ser, sino, no, nadie debería ser la carne del cañón eh, para luchar las guerras de quiénes, ¿no? Y si le metemos más conflicto al asunto, pues como, y la interseccionalidad es como ni siquiera son los hombres los que van a la guerra, sino son los hombres pobres, Ujú. ¿no? Los que no tienen otras alternativas. Entonces yo creo que desde ahí comienza ese desarraigo de la posibilidad de que uno explore su sensibilidad, que esa sensibilidad yo la vuelvo a reconocer en el cuerpo o la manera en que los mismos hombres se perciben los cuerpos de otros hombres y también en los deseos, ¿no? Entonces uno ve, empieza a reconocer en todos estos contextos de solo hombres también como estas atracciones por otros hombres, ¿no? El homoerotismo que llaman que va desde cosas, desde algo muy heterosexual, digámoslo, los jugadores de fútbol que de la emoción se besan en la boca, Ujú. o cuando uno está muy feliz, como que eso no le importa a uno, ¿no? Hasta también los hombres que le gustan a otros hombres y encuentran ahí como, Ya hay otra forma de y hay vincularse. otra forma de vincularse Es- y también otra sensibilidad, ¿no? Em, Creo que uno empieza a intentar de pronto vivir esas sensibilidades de otras formas, mucho más para mí, por lo que he visto, escondidas, porque pues no puedo vivir la sensibilidad como la viviría una mujer, pues porque a nosotros nos enseñan sobre todas las cosas a no ser femeninos, Ujú. porque lo femenino es algo malo, em, si tú quieres encajar en esta sociedad. Entonces, creo que ese corte de tajo, ¿no? O sea, ese cercenamiento, la cercenada de emociones, pues ahí está la sensibilidad, como que te quitan la oportunidad de ser sensible. Em, en mi caso, y yo siento que eso otra vez vuelvo al teatro, pues como que yo podía bailar como me cantara al orto, Mm. pues porque nadie me iba a decir algo en mis fiestas de teatro y con los amigos y nos abrazábamos y nos tocábamos y nos decíamos que nos amábamos y nos decimos hoy todavía eso. Em, y ya después como que yo empecé a explorar eso fuera de esos círculos y sí notaba como que la gente me miraba raro. Y tuve comentarios desde hombres homosexuales que se me acercaron, muchos muy respetuosamente, a decirme, oye, te puedo hacer una pregunta, es que me pareces atractivo, quiero saber si tú eres gay, hasta hombres también súper abusivos, ¿no? Como a cogerlo a uno, tocarlo, y ahí también uno entiende como, ¿qué es esta mierda? Porque me estás tocando mi cuerpo sin mi autorización y después extrapolar eso como no me imagino lo que tiene que vivir una mujer cuando por defecto el hombre tiene el derecho de hacerlo, hasta otros hombres heterosexuales, supuestamente que me preguntaban, tú bailas como un marica, ¿no? ¿Tú eres gay? Y yo como, ¿por qué me estás preguntando esas cosas? ¿Qué te importa? Pero ya tiene una concepción de que si baila así, entonces también Sí. después escucho esos comentarios de los hombres como que no bailan, porque pues, en parte yo siento que también porque les da vergüenza bailar como quieran, explorar su cuerpo como quieran. Lo que significa el movimiento de caderas en un hombre, ya es, no eres hombre. Exacto. Por No ejemplo, es, ¿a ti cómo te ha ido con eso? es muy loco. No, muy parecido a ti, porque siento que también fui forjado en no puedes hacer este tipo de cosas porque eres femenino, ¿sí? Y lo devuelvo a esta pregunta inicial y era la relación con mis gatos, ¿sabes? De tan pronto fue como la decisión de, listo, vamos a tener gatos. em, Era, el gato no puede estar encima de la cama, ¿no? Porque, pues porque simplemente no está ahí, el gato está en su lugar específico porque es gato y porque es mi casa a tal punto de transformar la relación de yo no soy el dueño de mis gatos. Ahora, hoy fuimos a vacunarlos, ¿sí? Y en la tarjeta de vacunación, en el carnet, dice propietario. Y me pareció tan fuerte. Yo dije, yo no soy el propietario. Esos manes son mis roomies, ¿sí? Esos manes son mis roomies. Esos tienen su Total. libertad, Ajá. ¿sí? Y a qué voy con esto, y es que el encontrarme sensible de, mira, cuando veo
me he encontrado amando a los pájaros, ¿sí? De que me conmueven y puedo parar en una esquina en la calle. Ah, está sonando un pájaro y me he encontrado también muy sensible. Ah, ¿qué está sonando? Este pájaro es acá. Aquí al lado tenemos se llama Cenicienta Dormilona. Un pajarito que canta hermoso, que todas las mañanas está. Que el darme cuenta de esto también fue yo puedo decir que me gustan los pájaros. Puedo darme cuenta de esta planta que sembré desde la nada, lo que tú decías, cómo está transformando. A tal punto de en una fiesta decir como es que me estoy cohibiendo de bailar de esta manera porque no puedo mover las caderas, porque entonces soy marica, ¿sí? Sí, porque soy homosexual o porque vienen y me preguntan como tú eres gay, ¿sí? Como muy, muy parecido a ti. Y encontrar estas dinámicas me ha parecido chévere. Mm, Curiosamente, me ha parecido chévere porque em, es el darse cuenta que seguimos siendo hombres, pero me gustan los pájaros, me gustan las plantas y muevo las caderas. Sí, y eso total. no me quita nada de ser hombre y que soy heterosexual y si en algún punto me lo cuestiono y digo como, porque los gustos también cambian y tú vas cambiando y digo como, ¿será que me atraen? Me lo he cuestionado, ¿sabes? Y no cuestionado porque me atrajo otra persona, sino de darse la oportunidad de cuestionarte, porque es que además también te cortan, como decías ahorita, desde allí, ¿no? De como no puede ser, entonces ni siquiera te lo vayas a cuestionar, porque significa que ya tienes una condición acá que te está llevando a... Es muy loco. Total, total. Sí, sí, sí. Tomo las palabras ahí de un amigo en uno de estos círculos que hacíamos, eh, de una anécdota que me dijo y que me hizo pensar cosas como yo creo que eso es lo que hay que hacer también. Como bueno, aparte de un poco estar bien con lo que uno es, pues también incomodar. Yo la verdad estoy como muy desde ese lugar de hay que incomodar y hay que cuestionarnos y preguntarnos y preguntarles a otras personas. Y él decía como pues estaba entonces en el carro, en el Uber, y llega el conductor y suelta un comentario súper homofóbico. Y este man llega y le dice, "¿Ah, en serio? Ush, a mí como me gusta que me, no sé, que me consientan el culo y el ano y que me la metan duro. Pues a mí me gusta eso. Eh, pero simplemente también como con la necesidad de como, marica, no seas hijo de puta. Mm. O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Y ese comentario que hacía él, yo decía como, pues yo siento que sí, hay que hacer eso, porque otra vez, ¿no? Entre los manes a veces nos bancamos muchas cosas, no porque estemos de acuerdo, sino porque "Ay, no quiero asumir esto, Ujú. por más que uno sepa que está mal". Yo sí siento Sí. que hay que hablar más alrededor de esas cosas, ¿no? Un poco para, pues también decirle a la gente como, ¿y si bailo así que está mal? ¿Qué pasa? Hablemoslo, porque me parece problemático que me estés preguntando eso. ¿Qué pasa si soy homosexual o no soy homosexual? ¿No? ¿Qué pasa si no soy homosexual y me gusta que me acaricien el culo? Exacto, lo que sea. Pero Sí. creo que hacen falta más de esas reacciones un poco para que pues la gente también pues, se incomode frente a su realidad y como que sepa cómo pues el mundo no es como tú crees que funciona. ¿Y crees también que, volviendo a esto de esta mirada masculina desde la ciencia, si desde un principio hubiera tenido una mirada par femenina, tendríamos una relación diferente con nuestro entorno? Yo sí creo. Primero, por las narrativas que se crean alrededor del mismo entorno. Ok. Yo siento que es, y lo que hablamos en ese podcast, y lo que nos cuenta Patricia Brennan, que es esta investigadora, em, contexto rápido, es como la historia de la reproducción en los patos siempre había girado alrededor del falo, y Patricia Brennan en las últimas décadas se preguntó, bueno, pero y el pene de los patos es una vaina rarísima, es una vaina enroscada como un sacacorchos. Ella se preguntaba, ¿y cómo son las vaginas? Y nadie se había preguntado eso. Mm. Entonces creo que poder revisar incluso la misma información y el mismo conocimiento y la misma teoría, porque de eso se trata la ciencia, que tú revises y evalúes una y otra vez para robustecer el cuerpo de conocimiento, pues se necesita de otras miradas. Y lo vemos hoy en la historia de la medicina, que ha girado alrededor del estándar del cuerpo masculino
y hay muchos dictámenes en los cuerpos de las mujeres que terminan siendo equivocados porque no se había dado el espacio a preguntarse, ah, es que los cuerpos de las mujeres pueden ser distintos a los de los hombres. Eh, y eso es muy reciente, ¿no? Desde la inclusión de un enfoque en el ensayo clínico que considere la diversidad de cuerpos y no solo machos, sino machos y hembras, ¿no? Hasta lo que debería ser más detallado de, pues sí, no es lo mismo un cuerpo incluso eh, gringo a un cuerpo colombiano, ¿no? Sí. Eh, Como que todas esas preguntas es la que yo creo que traen una visión más diversa como las que traen mujeres, ¿no? Fíjate que Mm, con mi pareja en algún punto planificamos con un método que se llama sintotérmico. Y es simplemente llevar la temperatura del cuerpo femenino donde ese punto uno en temperatura, tanto para arriba como para abajo, deja saber si el cuerpo es fértil, no es fértil o en qué momento del ciclo está. Y cuando yo lo descubrí, porque ella fue quien me lo comentó, yo como, wow, esto está muy interesante, y empezamos a mirar y hay un termómetro específico, ¿cierto? Para tomarse la temperatura, y dijimos, ah, bueno, vamos a la droguería y lo compramos. Y fuimos a la droguería y como, hola, se llama termómetro basal. Y ¿tienes termómetros basal? ¿Tienes termómetros? Sí, ah, y tienes termómetro basal. Y la cara de fuera hombre o mujer, la farmacéutica allá atrás, perdón. Y yo, sí, el termómetro basal. No tenían ni idea. No tenían ni idea. Y yo dije, es un termómetro igual a los demás que simplemente toma una temperatura. Lo único que tiene es que no tiene un decimal, sino dos decimales. No es ninguna otra la diferencia. Y no se conocía, que yo decía, es que no estamos hablando de planificación específica, tal, sino simplemente el cuidado del ciclo de la mujer y cómo los hombres también tenemos que ser conscientes del ciclo de nuestro par. No hablo de la pareja, de nuestras amigas, ¿sí? De entender emocionalmente en qué están en este momento e incluso en tu propio ciclo como hombre en qué estás tú. Sí, ah, vale, como no está brava conmigo, nada, sino simplemente estamos en momentos diferentes, ¿cierto? Que me hizo cuestionarme justamente lo que estás diciendo, de cómo desconocemos el cuerpo de la otra persona, ¿sí? Sobre todo femenino, porque la mirada ha sido masculina todo el tiempo, Total, todo el total. tiempo. Yo creo Entonces, que sobre todo esto de la responsabilidad reproductiva y de salud sexual, que es evidente que se ha recargado sí. sobre las mujeres, ¿no? Y a mí me lo han hecho saber parejas que me han dicho, dude, piensa, o sea, pues, ¿cómo te vas a venir adentro sin preguntarme? Y es como, pucha, oye, pues tenemos esta intimidad y esta confianza y esta razón, pero a veces uno como que eh, dice, no, pues ella sabrá, ella se encarga. Y es como, no, esto es mutuo, es decir, Mm. como que eh, Y va más allá de la reproducción. total, total. Y entonces ahí es cuando uno empieza a preguntarse como, wow, sí, esto, yo no puedo ir como en coche, como siempre he ido, porque como a mí no me corresponde, porque pues yo no entiendo el cuerpo de la mujer, ellas Y no verán, tengo por qué no entenderlo, tengo por qué además. entenderlo. Mm. Em, claro, ese tipo yo creo que de preguntas hoy son muy como obvias, pero en otro momento de mi historia, como que no, Sí. ¿no? Y probablemente hoy para muchas personas o para muchos hombres sea como, nunca me he preguntado cómo es el ciclo de mi pareja, Ujú. ¿ok? O cuando ella me dice que hoy podemos follar con condones, ¿por qué? O hoy ponte condones, ¿por qué? Mm. O cuáles son las implicaciones que tiene tomar pastillas, ¿no? Y esa descarga hormonal, ¿no? Como sentarse a conversar de eso, porque desde esas aplicaciones que, claro, son muy cuestionables porque al final uno les está dando los datos de, de, mm, de la vida personal de uno, pero Escuché pues en un gimnasio que los estaban vendiendo. O sea, las aplicaciones, sí, como es no, una aplicación muy eso, famosa pues para chicas y estaban vendiendo los datos. digamos que esta aplicación no lo hace, sí, pero se llama Flow. Y Flow tenía como esto me lo hizo saber una pareja, como, mira, yo tengo esta aplicación donde voy registrando cómo estoy hoy, no sé qué, en los momentos de mi ciclo y toda la cosa, y también tiene la opción de que la pareja lo descargue y también sepa. Ujú. Incluso la aplicación le diciendo, quizás hoy tu pareja necesita
un abracito porque está en la fase lútea de su ciclo. Y no es como, ay, bueno, gracias. Ujú. Que yo creo que eso también debería normalizarse también, que nosotros los hombres o las parejas de las otras parejas puedan sentirse y también deban hacerse parte de, de la responsabilidad reproductiva y sexual y del placer, ¿no? Porque eso es lo otro, ¿no? Lo del placer y el sexo. Cuando yo también entendí como, ay, marica, no me quiero venir porque necesito resistir y, ay, no, ¿Y cuánto llevo? ¿Cuántos minutos? el A ver, ¿cuántos precoz y no sé minutos? qué. Es como, ay, marica, pues me vine. Ay, y la otra persona es como, qué rico. Ay, esa es tu respuesta, qué chimba, gracias, y ya. Sí. Y no tengo que estar pensando en demostrar, eh, probablemente para después contar ante mis amigos, no, huevón, duré, tal. Y yo siento que eso le quita a uno también la posibilidad de sentir Sí. placer, ¿no? Y eso incluso es una transformación que se da en conjunto con las mujeres, ¿sí? Porque también esta misma narrativa está en ellas, ¿no? De un hombre tiene que durar tanto hablando sexualmente o tiene que tener estos tamaños específicos de pene, porque si no, entonces no va a ser rico. Y es como, parce, como somos tan diferentes todos, de todas las maneras, que hay otras conversaciones, hay otras formas, que yo creo que también es, por eso creo que es necesaria la conversación de estos entremanes, pues, pero son conversaciones para todas las personas, porque son conversaciones que se tienen que dar también en conjunto con la mujer, porque además de quienes más hemos aprendido en este proceso de hacernos conscientes es de las mujeres, ¿sí? Son las que tú decías ahorita, como es gracias a mis amigas feministas que me dijeron, parce, piensa esto, o aquella pareja que te digo, como pilla esta aplicación, Mm, o mm. si no es una conversación en conjunto, pues nos quedamos también nosotros construyéndonos en una, y en un ideal también de hombre construido que realmente no se va a hacer si no se hace en conjunto. Sí, que sobre todo hay una vaina que también he identificado en mis conversaciones con amigos, Ajá. es que pues uno tiene preguntas, como, bueno, yo quiero ser alguien distinto y un man que se está pensando otras vueltas, pero no sé por dónde arrancar, no sé por dónde comenzar. Y le pregunta al parcero, ¿usted qué piensa de esto? Y el otro huevón es como, no, no sé tampoco, weón, pero siento que está mal lo que estamos haciendo y no sé qué. Y luego uno se encuentra con comentarios de mujeres, es como, marica, solucionense, resuelvan ustedes, no sé qué, es como obvio que tengo toda la disposición, pero también estaría bueno, o sea, de verdad, hasta que yo no Sí, leía a Rita Segato, que ella decía, los manes también son víctimas de esta mierda, sí. yo decía, wow, no me he dado cuenta de eso. Y sí es cierto, porque es eh, tan grave que yo baile de cierta manera y luego me sienta mal por algún comentario de otro man, es porque uno también es víctima de esta vuelta. Mm, Eh, con otras proporciones, con otros contextos, de otras formas, pero pues lo es. Eh, entonces siento que sí, como que crear estos espacios donde uno pueda conversar, porque claro, hay muchas cosas que uno no ha pillado, porque como uno crece dentro de otra vez desde lo normal y cómo funcionan las vainas por defecto, pues uno dice, por defecto. exacto, total, por defecto, uno dice como esto está bien, esto está mal, siento que la cagué, pero no sé en qué. De pronto no si necesita alguien que se siente con, no va a ser la mamá, ni el papá, ni nada de esas vainas, ni la policía, pero sí como decirle, uff, si la cagaste por esto, ¿no te has dado cuenta? No, gracias por decírmelo. Mm. Y siento que sí, sí, eso hace falta. De pronto, obviamente eso tendrá también todos sus matices, ¿no? Porque eh, del otro lado, pues también está todos estos episodios de el victimario y la víctima Sí, que y ya el son confrontar diferentes. eso en la misma mesa sin tener un protocolo de cuidado y de respeto y esas cosas, pues tampoco son como, Sí, eh, con un profesional que sepa cómo sí, voltear a cada espacio. por ejemplo, ¿no? Mm. Entonces, pues no se trata de eso, pero sí es como, pues si tienes un amigo que se está preguntando cosas, pues aprovecha y siéntate con ella y siéntate con él y hablen porque de pronto le vendría bien, ¿no? Y si tú, hombre, amigo, tienes un amigo que te fijas que no, eh, como que da pie con bola o que la está cagando y que está haciendo cosas y que te da a entender que, por ejemplo, que no es no o que haya hecho alguna cagada y que por lo menos entienda que hizo una cagada, tómate el espacio y díselo, ¿no? No seas, es como que yo he tenido conversaciones con amigos también, es como, es que no quiero dañar la amistad, y es como, yo creo que un verdadero amigo debería estar ahí para decirte lo incómodo, así como
las felicitaciones, Sí. ¿no? Pero también tiene que estar ahí sin callarse la boca. Es como, pues si de verdad somos amigos, pues yo te estoy diciendo que la cagaste. Porque eres mi amigo. Y, exacto. Bueno, y ahorita, después de todo este proceso, ¿qué le cuesta a Efraín en este momento de ser hombre? ¿En qué proceso estás? Eh, es una muy buena pregunta porque hay muchas cosas que uno como no termina de preguntarse, de explorar, por ejemplo, eh, desde cosas como el placer, como uy, que me gusta, y que me gustaría experimentar también, ¿no? Em, hasta, pues, voy a decirlo de la relación con mis papás, como con mi papá en particular, de, uff, como que costoso ha sido poder tener una conversación con él, como tranqui, franca, sin rollos, como entre hombres, que de pronto él no me vea como su hijo, sino como su par. Em, Creo que también todos estos episodios o situaciones que igual uno decidió como pasar de agache y no decir nada. Y hoy como decir, pues no quiero perpetuar más eso y decirlo y como tener el valor y encontrar el valor y exponerse y mostrar la cara y hablar en voz alta. Como, sí, como ese hombre que de pronto puede o que ha sido la persona que dice, pues yo leo Bell Hooks y veo el Rita Segato, pero pues aquí en mi cuartico. Ujú. ¿No? A decir como, marica, preguntémonos sobre estas cosas. O no entendí esto, leí esto y no lo entendí, ¿cómo lo entiendes tú? Exacto, pero levantar la voz y decirlo, como que todavía a veces digo como, ay, marica, quiero entrar a eso. Eh, yo creo que aquello de sí, hablarle de pronto confrontar, ¿no? Como que hablarlo es fácil, como te lo digo, como hay que confrontarlo, pero pues no, yo no, evidentemente me gustaría ser un poco más vocal y más confrontativo y decir, oigan, ¿qué estamos haciendo, hombres, amigos? ¿Qué hubo? Agúzate que te están velando, marica". Em, y sí me gustaría de verdad poder involucrar como a más hombres en esto, como en estas preguntas. Bueno, hagámoslo, o sea, en No, este momento que estamos este es el exponiendo, momento, este es el momento, sí, literal. Es que yo siento que sí, como que poder preguntarme más cosas sobre las paternidades, por ejemplo, Mm. ¿no? El trabajo y todo esto que hablamos de qué injusticia es que a un hombre se le exija que tiene que estar trabajando aquí todo el día y no pueda ver a su bebé. Es como el Cucho Hernández hace poco, que, que es un jugador de la selección. Todo metelón ahí, weón, dejó el alma en la cancha porque le quitó el balón a este man de Uzbekistán, hizo un censo, Pasó por encima. pasó por encima, no sé qué, y todo el mundo, Cucho, ah". Y, y la pregunta de la periodista fue, bueno, ¿y tú qué estás haciendo esto y es el putas, pero tu hijo acabó de nacer y no lo has visto? Y el man, sí, lo extraño. Saluditos para mi esposa, mi hijo, ay, qué cagada. Yo No decía sabía. como, wow, o sea, el man está representando a país, a Colombia, y no sé qué cosas, tal. Y luego veo otra noticia eh, de un man como de la selección de Bélgica que pidió licencia. Y es como, sí, el mundial y lo que sea, y la consagración, pero, dude, nació mi hijo, adiós concentración, me voy a estar con mi familia. Wow. Y yo decía, ¿será que a Juan Camilo Hernández le habrán dicho, oye, si quieres ir, le habrán dado la posibilidad, si acaso? O le habrán preguntado, ¿cómo te sientes? ¿Extrañas? ¿Cómo estás? ¿Crees que es suficiente esto que tenemos para ti, la videollamada? Y está bien, y no te sientas presionado. Aquí estás pues representando al país, pero pues hay cosas importantes, ¿no? De pronto hacerle entender eso también a la gente, como pues de pronto tus sentimientos son importantes, más que los sentimientos de pues un país que es como, ay, esto lo van a pasar cada 4 años, o sea, tampoco. Wow, no lo había escuchado. Bueno, no sé, esos son tipos de reflexiones que que me pienso y digo, pero bueno, no sé, supongo que
cositas de esas, pues, y como hombres, es que yo creo que uno nunca se termina de explorar lo que te digo, las masculinidades son tan diversas como hay hombres en este planeta. Sí, claro, No es claro. injusto que uno lo enmarquen dentro de Esta esto, categoría. Ujú. esto significa ser Sí, hombre. sí, de Por eso acuerdo. yo criticaba en ese video que el peligro es que la gente tome por ejemplo que el tipo de hombre que hay que ser en esta sociedad es el hombre que representa a Abelardo de la Espriella, o el hombre que representa a Holman Morris, o el hombre que representa a Gustavo Petro, ¿no? O sea, eso el nombre cambia, pero el arquetipo de masculinidad es el que es problemático cuando te dicen qué es esto, ¿no? Y en ese diplomado, yo creo que es lo que uno trabaja para intentar ser como, ¿cómo ser? ¿Cuál diplomado? Diplomado de masculinidades y perspectiva de género Ujú. ¿Y en dónde lo estudias? en Chile, Ok, a distancia. ok. Eh, Perfecto, esto para ampliar perspectivas de que esto existe, que este tipo claro, de sí, estudios existen. existen y aquí hay Ajá. parches que se llaman manes a la obra, por Ujú, ejemplo. Aquí ujú. en Colombia, aquí en Bogotá. eh, recuerdo que el Ministerio de la Igualdad tenía también programas con hombres en No, el campo, para hablar de masculinidades. Porque es que es otra vez, ¿no? La interseccionalidad, hablar de masculinidad en el campo es otro rollo. otro rollo, Como, otro rollo. y cómo desarmar estas narrativas. Y no significa que entonces el hombre tenga que estar en la cocina haciendo, no, o sea, allá uno entabla una conversación dentro de estas reporterías que hemos hecho con Shots de Ciencia, un grupo de mujeres maravillosas que se llaman Las Caprichosas en el Guaviare y nos decían, aquí llegan los de cooperación internacional a decirnos, vamos a hacer un taller de masculinidades, ¿cuáles son sus necesidades? No, pues la verdad, poder dejar a nuestros hijos en un lugar para que nosotras podamos ir también a trabajar la tierra. Ah, bueno. Bueno, vamos a hacer un taller de masculinidades para que los hombres vayan a la casa y no sé qué. Es como, no, no, es que esa no es la necesidad. Y el discurso o la narrativa igualitaria que nosotros consideramos no es esa, la que ustedes están pensando, es otra. Entonces, entender, escuchar esos contextos, pues Buenísimo. también es las preguntas que uno se tiene que hacer. Y entonces en este diplomado hablaban de las masculinidades igualitarias. Igualitarias dentro de los hombres mismos, igualitarias, más bien, igualitarias con uno, de darse el espacio a uno y también respetarse y no pasarse por encima de uno, igualitarias con otros hombres e igualitarias con las mujeres y con otras y con diversidades de identidad, em, que sea justo, ¿no? Eh, de pronto, eso no sé qué tan utópico sea, ojalá no sea una utopía si no se puede alcanzar. Y yo creo que es el tipo de cosas. Todavía faltan muchas vainas estructurales, Yo creo sobre que todo todo esto para hace llegar parte allá. también de nuestra evolución, ¿no? Como seres humanos, o sea, estamos evolucionando para llegar a estas cosas. Pues Que yo digo, sería ideal. que yo digo, de aquí a 4 o 5 generaciones, ¿qué tipos de hombres vamos a ser? ¿Qué nos estaremos cuestionando? Es muy Es loco. una muy buena pregunta. No sé, tantas cosas. Y Sí. viendo igual este presente también, donde pues todo esto de la manósfera, donde le están hablando igual a los jóvenes y diciéndoles Mm. el problema de que nosotros los hombres estemos siendo menos hombres o ya no seamos tan hombres como hemos sido, son las mujeres y es el Y lo feminismo. perdimos y Y lo tenemos que perdimos. volver y recuperar nuestro lugar. Y tienes que tener la quijada muy marcada y todo el asunto. Y no sé Esta qué. vuelta con los martillos arreglándose las La quijadas. cultura Maxim. Es una vaina que yo no la he visto todavía aquí en Latinoamérica, pero Sí, en Estados muy Unidos sí es loca, muy heavy. muy loca. Pero esos, es decir, esos son los ejemplos que le están llegando hoy a Mm. las juventudes, que yo digo, bueno, de esto lo estamos hablando. Solo un ejemplo que me dijo una amiga reciente que yo decía, uy, el tipo de conversaciones que hay que dar. Entonces ella es una mujer que tiene dos hijos hermosos, em, y me contó, mira lo que me pasó últimamente. Mis hijos están en el colegio y se han encontrado con amigas o amiguitas de su curso que básicamente les dicen, los hombres son una mierda. Y ellos le han preguntado a la mamá, yo no sé por qué dicen que yo soy una mierda si yo no he hecho nada. Y entonces ella dice, yo sé de dónde vienen estos comentarios de estas chicas, porque probablemente tienen una mamá feminista eh, que les ha dicho, vivimos en un mundo donde los hombres son crueles y que yo también entiendo de dónde lo dicen, pero que yo digo, wow, qué injusto nacer, Mm. que también te estén diciendo, carga con esta cruz por ser hombre. Como hablar, por ejemplo, de estos temas con chicos, Mm.
con infancias, con adolescencias, para que tampoco nazcan como odiando. Obviamente hay matices y le pueden decir como, eh, marica, escuché que mi mamá estaba diciendo esto, pero pues que al final no, uno cuando era niño, pues uno decía cosas y ya porque es Ya, lo que sí, escuchaba y sí, todo el asunto. Entonces también pienso cómo problematizar eso y desde dónde empezar a sí. trabajar. Bueno, nos toca cerrar. No, pues Súper cerremos. interesante, Aquí pues que hay podemos, tanto que hay tanto hablar, que hablarte, tanto. tanto que hablar. Al principio decías que eres mejor hablando de ciencia que de ti mismo. ¿Cómo lo sientes ahorita? No, pues bien, o sea, siento que es algo que se mueve en ambos mundos. De Ok. pronto hablando de ciencias, porque al final yo investigo, leo, escribo un guión, lo medito, hacemos fact-checking con personas que saben del tema, si es algo que no manejamos para que sepan la vuelta y que sepamos que estamos diciendo lo que es. Claro. Entonces de pronto es como, ahí se me da más, ¿no? A veces sí ya en otros contextos, me explayo, pero bueno. Efra, gracias por este Muchísimas momento. gracias Tú por la decías invitación. que necesitamos hombres para hablar de esto. Me pongo a disposición. Qué chimba poder ser tu pana. De qué chingo, sí, Entonces, pues entonamos, aquí estamos. Gracias por aceptar construiremos. esto y creemos cosas, creemos cosas. Y que Un ojalá placer. esto lo vean más Por personas. favor, por favor, tienen que verlo, tienen que verlo, tienen que ver el Sí. capítulo de los patos. También, también. Exacto. Bueno, ¿cómo te encontramos en redes? A mí como hombre de papel, Ajá. como hombre de, Sin la B. solo la letra, de papel, y Shots de Ciencia, @Shots de Ciencia en todas las redes y en el podcast también, en YouTube, ahí para que le echen un ojo a lo que estamos Bueno, diciendo. en parte te seguiré escuchando, me encanta el contenido que haces y voy a Muchísimas cerrar gracias. con que también me encanta tu bigote. Iniciamos y cerramos con tu... Bueno, gracias. Se hace lo que se puede. Gracias. Todo bien. De Gracias, verdad, compa. gracias. En la buena. Chin, Chévere. chimba.